Hay una mirada que una mujer de cierta edad aprende a distinguir de todas las demás. No es la mirada de cortesía, no es la mirada distraída de alguien que te ve sin verte, que te registra como parte del paisaje cotidiano, con la misma atención que le da a los muebles o a los coches estacionados en la calle. No es tampoco la mirada familiar y anestesiada de alguien que te conoce de hace mucho tiempo y que ya cree que te sabe de memoria porque ha vivido contigo suficientes años para confundir la costumbre con el conocimiento. Es otra. Es una mirada que llega de una dirección que no esperabas, que dura un segundo más de lo socialmente acordado, que tiene dentro de ella algo que no pide permiso y que no se disculpa, y que cuando la recibes, aunque sea por primera vez, aunque sea de alguien que no deberías estar mirando de regreso, algo en tu cuerpo la reconoce inmediatamente, como si hubiera estado esperándola, como si una parte de ti que llevaba años dormida se despertara de golpe con esa sola mirada y dijera, en voz muy baja pero con una claridad absoluta, ahí estás, te estaba esperando. Eso fue lo primero que me dio Santiago, una mirada, solo eso. Y sin embargo, todo lo que vino después, todo lo que cambió, y todo lo que se rompió, y todo lo que encontré del otro lado de ese cambio y de esa ruptura, empezó exactamente ahí, en ese primer segundo en que sus ojos se detuvieron en mí de esa manera y yo, en lugar de apartar los míos como habría hecho cualquier mujer sensata en mi situación, me quedé mirándolo de regreso. Y ese instante que no duró más que un parpadeo, fue el principio de algo que iba a enseñarme más sobre mí misma que los 55 años anteriores juntos. Mi nombre es Carmen, 55 años, casada hace 28. Vivo en un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, uno de esos edificios que tienen historia en sus paredes, que fueron construidos en otra época con una generosidad de espacio y una atención al detalle arquitectónico que ya nadie se toma el tiempo de aplicar. Techos altos, pasillos anchos con piso de mármol que suena de cierta manera cuando caminas por él dependiendo del tipo de zapatos que llevas. Una escalera central de madera oscura que cruje en el tercer escalón desde abajo, sin importar cuántas veces la han reparado. Yo conozco ese crujido de memoria. Lo conozco de noche, cuando subo tarde y no quiero despertar a nadie. Lo conozco de mañana, cuando bajo temprano y el edificio todavía está dormido, y ese sonido es la primera voz del día. Lo conozco de tantas maneras que ya forma parte de mi vida de la manera en que forman parte las cosas que están tan presentes que dejan de notarse. Como muchas cosas en mi vida, llevo 17 años en ese edificio. Conozco a casi todos los vecinos de la manera en que se conocen los vecinos en los edificios donde la gente lleva tiempo, con esa familiaridad superficial pero genuinamente afectuosa que se construye en los ascensores y en los pasillos, y en esos intercambios breves de buenos días y qué calor hace. Y ya regresaron de vacaciones, que con los años van formando algo parecido a una comunidad, aunque nunca se convierta exactamente en amistad. Conocía las rutinas de todos. La señora del cuarto, que sale a caminar exactamente a las 7 de la mañana con su perro pequeño y su ropa deportiva de colores brillantes. El matrimonio del segundo que recibe visitas cada domingo, con una puntualidad que yo siempre he admirado en secreto. La chica joven del sexto que estudia música y que a veces, cuando las ventanas están abiertas en verano, deja escapar fragmentos de piano que se cuelan por el edificio como algo que no debería ser tan hermoso, pero lo es. Conocía todo eso. Y luego, un jueves de septiembre, llegó Santiago. El apartamento del quinto había estado vacío casi 4 meses. El señor Ibáñez, que lo había ocupado durante 12 años, se había ido a vivir con su hija en otra ciudad después de una caída que le había complicado la movilidad. Su partida había dejado un hueco en el edificio, que no era solo el apartamento vacío, sino también la ausencia de su presencia particular. Ese hombre callado y amable, que siempre tenía un comentario sobre el clima y que regaba las plantas del pasillo cuando la señora encargada estaba de vacaciones. Durante 4 meses el quinto piso tuvo esa quietud específica de los espacios habitados durante mucho tiempo que de repente quedan vacíos. Y luego llegó Santiago. Lo vi por primera vez en el pasillo del quinto piso, un jueves por la tarde,
cuando yo subía con las bolsas del mercado, y él estaba parado frente a la puerta de su nuevo apartamento, con una caja grande en los brazos y la llave en la mano, y esa expresión concentrada de quien está intentando resolver un problema logístico que sus manos ya no alcanzan a manejar solas. Me detuve. Le pregunté si necesitaba ayuda. Se volteó, y fue en ese momento, en ese primer volteo, cuando recibí la primera versión de esa mirada. No la versión completa, no todavía, solo el principio de ella. Esa fracción de segundo en que sus ojos me recorrieron con una atención que era más que la cortesía de alguien que agradece una oferta de ayuda y que se posó en mi cara con algo que no supe clasificar inmediatamente porque hacía demasiado tiempo que nadie me miraba de esa manera. Dijo que sí, que gracias, que si podía abrirle la puerta mientras él entraba con la caja. Abrí la puerta. Él entró. Me dio las gracias de nuevo con una sonrisa que era genuina y cálida y que tenía algo que no sé describir con más precisión que esto. Era una sonrisa de alguien joven que está mirando a alguien que le parece interesante, no anciana, no mayor, interesante. Bajé las escaleras a mi apartamento con las bolsas del mercado y el corazón latiendo de una manera que no justificaban 5 minutos de conversación trivial en un pasillo. Esa noche, mientras preparaba la cena con Ignacio sentado en el sillón de siempre, con el periódico de siempre en las manos y el noticiero de fondo de la televisión, pensé en la sonrisa de Santiago. Pensé en ella con una atención que no le habría dedicado a ninguna otra sonrisa de ningún otro vecino nuevo en 17 años de edificio. Y luego dejé de pensar en ella porque Ignacio me preguntó qué había de cenar. Y yo le respondí. Y la noche siguió su curso habitual, con la puntualidad de todas las noches habituales de los últimos años. Ignacio, mi marido desde hace 28 años. Ingeniero 58 años, hombre de rutinas tan establecidas que yo podría describir su día completo sin haberlo visto. Desayuno a las 7:15, salida a las 8:10. Regreso entre 7 y 7:30, dependiendo del tráfico. Sillón, periódico o teléfono. Noticias. Cena. Un poco de televisión. Cama a las 11. No era un mal hombre. Eso lo digo con la misma honestidad con que Isabela lo decía de Aurelio, en otra historia, que no es la mía, pero que reconozco desde adentro, porque las mujeres que hemos vivido matrimonios largos, nos reconocemos en esas frases, con una contados. Inmediatez que duele un poco. No era un mal hombre. Era un hombre que con los años se había convertido en algo tan conocido para mí que había dejado de ser una presencia activa y se había convertido en una constante, como la temperatura de la habitación, como el sonido del tráfico afuera, como el crujido del tercer escalón, cosas que están, que siempre han estado, que seguirán estando, y que por eso mismo uno ha dejado de percibir conscientemente. Me quería, creo, a su manera, que era una manera silenciosa y funcional, y completamente desprovista de los gestos que hacen que el querer se sienta como algo vivo. Yo también lo quería, a la manera en que se quiere a alguien que forma parte de tu historia de una manera tan profunda que ya no puedes imaginarte el mapa de tu vida sin él, aunque el mapa contigo en él ya no te genere ningún tipo de emoción particular. Esa era nuestra vida. Y yo había aprendido a vivir dentro de ella con la resignación serena de alguien que ha decidido que lo que tiene es suficiente, que pedir más es una forma de ingratitud, que el deseo de algo diferente es una debilidad que las mujeres maduras deben haber superado ya. Hasta Santiago, hasta ese jueves de septiembre, con las bolsas del mercado y la puerta del quinto, y una sonrisa que no debería haberme importado tanto y que sin embargo se quedó conmigo toda la noche. Durante los días siguientes lo vi 2 veces más. La primera fue en el ascensor, un lunes por la mañana. Yo bajaba al trabajo, él subía con una mochila en la espalda, y ese aspecto de alguien que acaba de regresar de correr, con la ropa deportiva todavía húmeda y el pelo levemente revuelto, y esa vitalidad física particular que tienen los cuerpos jóvenes después del ejercicio, esa especie de calor radiante que no tiene que ver con el sudor, sino con algo más fundamental, con la evidencia de un cuerpo que está completamente vivo y que lo sabe. El ascensor de nuestro edificio
es pequeño. Eso que en 17 años nunca me había parecido relevante de ninguna manera particular. Esa mañana, de repente, fue lo primero que noté cuando las puertas se cerraron y los dos nos encontramos en ese espacio reducido que obliga a una cercanía que ninguno de los dos había elegido. Me dijo buenos días, con una naturalidad que yo envidié inmediatamente porque la mía no fue natural en absoluto. Le respondí. Le pregunté cómo iba la instalación en el apartamento. Me dijo que bien, que despacio, que era más trabajo del que pensaba acomodar un lugar nuevo, pero que ya estaba encontrando dónde iba cada cosa. Dijo eso, dónde iba cada cosa. Y no sé por qué esa frase tan ordinaria me pareció que tenía más peso del que debería tener. El ascensor se detuvo en su piso. Salió, y antes de que las puertas se cerraran se volteó, y me miró de esa manera otra vez, esa manera que ya empezaba a reconocer, aunque todavía me negara a ponerle nombre. Las puertas se cerraron. Yo bajé 3 pisos más, y llegué a la calle con la certeza de que algo estaba ocurriendo. Algo pequeño todavía pero con raíces. Algo que si lo hubiera querido detener en ese momento, todavía habría podido hacerlo. No lo detuve. La segunda vez fue un miércoles por la tarde. Yo llegaba de una reunión en el trabajo, cansada de ese cansancio específico que produce pasar horas dentro de 4 paredes, hablando de cosas que importan en el contexto del trabajo, pero que fuera de él se sienten completamente vacías. Llevaba los zapatos de tacón que me pongo para las reuniones importantes y que para las 6 de la tarde ya me estaban cobrando el precio de haberlos llevado todo el día. Santiago estaba en el pasillo del quinto, hablando por teléfono. Me vio llegar por las escaleras, esas escaleras de madera oscura con el tercer escalón que cruje. Levantó la mano en un saludo silencioso sin interrumpir su conversación. Yo asenté con la cabeza y seguí hacia mi piso. Pero al pasar junto a él, al cruzar ese 1,5 metros de pasillo, donde él estaba parado con el teléfono en la oreja y la espalda apoyada en la pared, algo ocurrió que no ocurre en los pasillos entre vecinos que apenas se conocen. Me miró caminar, no de manera grosera, no de la manera torpe e insolente de alguien que no sabe que lo está haciendo o que no le importa que lo veas, de la manera de alguien que es completamente consciente de lo que está haciendo y que ha decidido hacerlo de todas formas porque algo en él necesita hacerlo, más de lo que le importa la discreción. Me miró caminar por ese pasillo, con una atención que sentí en la espalda como algo cálido. Subí las escaleras al 6º, entré a mi apartamento, me quité los zapatos de tacón y me quedé parada en el recibidor de mi propia casa, en el silencio familiar de mi propia casa, sintiendo ese calor en la espalda todavía. Hay algo que necesito contarte sobre lo que es tener 55 años en un cuerpo de mujer en este mundo. Necesito contártelo porque es parte de esta historia, porque sin entenderlo no se puede entender lo que Santiago me hizo, que no fue nada que él se propusiera hacerme y que sin embargo fue exactamente lo que cambió todo. Cuando eres joven, cuando tienes 20 o 30 años, recibes la mirada del deseo con tanta frecuencia que la normalizas. La incorporas a tu experiencia cotidiana como parte del paisaje, algo que está ahí, que a veces te incomoda y a veces te complace, y que de cualquier manera forma parte de tu relación con el mundo de una manera tan constante que no imaginas que pueda dejar de estar. Y luego, poco a poco, sin que nadie te lo anuncie con palabras, empieza a cambiar, no de golpe, gradualmente, con la misma gradualidad con que cambian todas las cosas que uno nota solo cuando ya han cambiado demasiado para poder ignorarlo. Un día tienes 35 y la mirada todavía llega pero de manera diferente. Luego tienes 40 y algo ha cambiado otra vez. Luego tienes 45 y empiezas a notar que hay espacios donde antes existías de cierta manera y ahora simplemente no existes, donde los ojos pasan sobre ti con esa indiferencia particular que reservamos para las cosas del paisaje. Para cuando tienes 55, ya has aprendido a vivir con eso. Has aprendido a decirte que no importa, que la mirada del deseo era una forma de atención que tenía sus propios problemas y sus propias incomodidades, y que en realidad
Es un alivio no tener que lidiar con ella. Te dices que la madurez trae otras formas de ser vista que son más profundas y más significativas. Y en parte es verdad, pero también es verdad que hay algo en ti que extraña eso. Que extraña esa forma específica de ser reconocida. Que en el fondo, muy en el fondo, en ese lugar donde guardamos las cosas que no caben en la versión madura y equilibrada de nosotras mismas, siente la ausencia de aquellas miradas con una melancolía que no te permites nombrar, porque nombrarlo te haría parecer frívola, superficial, atrapada en una vanidad que ya deberías haber superado. Santiago me dio esa mirada. Me la dio sin pedirme permiso. Me la dio de la manera más natural del mundo, como si fuera lo más normal que existiera, como si no hubiera ninguna razón particular por la que una mujer de 55 años no mereciera ser mirada de esa manera. Y eso que debería haber sido un detalle menor e insignificante, me llegó al lugar exacto donde guardaba todas las cosas que no me permitía sentir. Y lo que todavía no sabía, lo que tardaría semanas en saber, era que Santiago también tenía sus propias razones para mirarme de esa manera. Razones que cuando me las contó, me dejaron sin palabras durante un tiempo que no sé medir exactamente. La primera conversación de verdad ocurrió un sábado. Ignacio había salido temprano a jugar golf, como hacía cada 2 sábados con los mismos 3 amigos de siempre. Esos sábados yo los tenía para mí, que era la única forma de tiempo que podía nombrar completamente mío, sin las obligaciones y los ritmos de la semana laboral y las rutinas del matrimonio. Normalmente, los usaba para cosas prácticas mezcladas con pequeños placeres. Lavar ropa con música de fondo, leer en el sillón con café, sin que nadie me interrumpiera, ordenar cosas que durante la semana se habían ido acumulando. Ese sábado, alrededor de las 11 de la mañana, salí al pasillo a llevar unas bolsas a la basura. Santiago estaba en el pasillo del quinto con la puerta de su apartamento abierta y un taladro en la mano, mirando la pared con esa expresión de quien está calculando algo. Me oyó llegar por las escaleras y se volteó. Esta vez sonrió de inmediato. Me preguntó si yo sabría dónde estaban los tornillos adecuados para las paredes de ese edificio, que eran de un material que él no reconocía y para el que su taladro no estaba cooperando. Le dije que sí, que eran paredes de concreto antiguo y que necesitaba brocas especiales, que si quería yo, tenía algunas en casa, porque Ignacio las había usado hace tiempo para colgar algo. Me dijo que sería un favor enorme. Bajé a buscarlas. Cuando volví a subir con las brocas en la mano, él había dejado el taladro y estaba parado en el umbral de su apartamento, con los brazos cruzados, y esa postura relajada de alguien que no tiene prisa por nada. Le entregué las brocas. Nuestros dedos se rozaron en ese intercambio. Fue una fracción de segundo. Nada. El tipo de contacto accidental que ocurre docenas de veces en una vida sin dejar ningún rastro. Pero yo lo sentí. Y él lo sintió. Los dos fingimos no haberlo sentido, que es lo que se hace en esas situaciones cuando uno todavía no ha tomado la decisión de dejar de fingir. Me preguntó si tenía prisa o si quería ver cómo estaba quedando el apartamento. Debí haber dicho que tenía prisa. Dije que no, que ninguna. Entré. El apartamento de Santiago era exactamente lo que esperarías de alguien joven que acaba de mudarse y que todavía está en el proceso de convertir un espacio en un lugar donde vivir. Cajas todavía sin abrir en las esquinas. Muebles en posiciones provisionales que claramente estaban esperando ser reconsideradas. Estantes sin libros, o con libros apilados en el suelo frente a ellos esperando ser organizados. Pero había cosas que me llamaron la atención de inmediato. Había fotografías, muchas fotografías, no en marcos todavía, apoyadas contra las paredes o asomándose de cajas, pero suficientes para entender que era alguien para quien las imágenes importaban. Paisajes en su mayoría. Lugares que reconocí algunos y otros no. Había una en particular que me detuve a mirar, una fotografía de un pueblo costero tomada desde una altura, con el mar de un azul que no parecía real, y las casas blancas bajando en cascada hacia el agua. Le pregunté dónde era. Me dijo el nombre de un pueblo en el sur que yo no conocía, pero que había escuchado mencionar alguna vez. Le pregunté si era fotógrafo.
Me dijo que no profesionalmente, que era su manera de mirar el mundo, que desde chico había necesitado tener una cámara entre el mundo y él, no para distanciarse, sino para lo contrario, para poder mirar las cosas con más atención de la que le permitía el ojo solo. Eso me pareció una de las cosas más interesantes que alguien me había dicho en mucho tiempo. Se lo dije, y él me miró, de esa manera, pero esta vez con algo más. Esta vez, con el inicio de algo que ya no era solo admiración, sino curiosidad, el tipo de curiosidad que tiene alguien cuando encuentra en otra persona algo que no esperaba encontrar y que quiere seguir explorando. Me preguntó a qué me dedicaba. Le conté. Me preguntó cómo era eso que hacía, no de manera cortés, sino con preguntas específicas que me indicaban que estaba escuchando de verdad y que lo que yo decía le parecía genuinamente interesante. Yo respondí con una honestidad que me sorprendió a mí misma. Hablé de mi trabajo de maneras que normalmente no hablo, de las cosas que me apasionan de él y de las que me frustran, y de esa relación complicada que uno tiene con las cosas a las que ha dedicado muchos años de su vida, donde el amor y el cansancio y el orgullo y la duda conviven sin que ninguno de ellos gane completamente. Él escuchó todo eso, y luego dijo algo que me dejó quieta. Dijo que le parecía que yo era alguien que había vivido su vida con una intensidad que se notaba, que había en mí algo que las personas que no han vivido lo suficiente todavía no tienen, una especie de profundidad que venía de haber pasado por cosas y haberlas sobrevivido y haberlas convertido en conocimiento. Me lo dijo mirándome a los ojos. Con esa mirada, yo no dije nada durante un momento. Luego dije que tenía que volver a mi apartamento. Él asintió, me acompañó a la puerta. Y cuando me fui, cuando bajé esas escaleras, con el tercer escalón crujiendo bajo mis pies, llevaba algo en el pecho que no había llevado en mucho tiempo. No era solo el cumplido, era la manera en que me lo había dicho, era la manera en que me había mirado mientras lo decía. Era la certeza, todavía pequeña pero completamente clara, de que lo que existía en ese pasillo entre su puerta y la mía ya no era solamente la cortesía entre vecinos. Y lo que iba a pasar en las semanas siguientes, lo que ninguno de los dos había planeado, pero hacia lo que los dos estábamos caminando, con una determinación que nuestras mentes todavía no admitían, pero que nuestros cuerpos ya sabían perfectamente. Iba a ser la cosa más viva que yo hubiera sentido en años. Los siguientes días tuvieron una textura diferente a todos los días anteriores, no de manera dramática, no de la manera en que cambian los días cuando ocurre algo grande y evidente que reorganiza todo de golpe. De esa otra manera, la más sutil y la más difícil de ignorar, precisamente por su sutileza, en que cambia la luz de las cosas cuando algo dentro de ti ha sido tocado y ya no puede volver exactamente a la posición que tenía antes. Me descubrí pensando en la conversación del sábado en momentos completamente ordinarios. Mientras revisaba correos en el trabajo, mientras esperaba que hirviera el agua para el café, mientras escuchaba a Ignacio hablar de algo relacionado con su trabajo, que yo asentía de manera automática, sin que ninguna de sus palabras llegara realmente a ningún lugar dentro de mí, porque mi mente estaba en otro lado, en un apartamento del 5º piso, con cajas sin abrir y fotografías apoyadas contra las paredes, y una voz que me había dicho que tenía una profundidad que venía de haber vivido. Me descubrí también haciendo algo que no había hecho en mucho tiempo, prestando atención a mi propio cuerpo, no de manera clínica, no de la manera en que una presta atención al cuerpo cuando algo duele, o cuando el médico pide que te fijes en algo específico, de otra manera, de la manera en que una se mira al espejo con una mirada que no es la mirada de revisión rutinaria, sino la mirada de alguien que está intentando ver lo que otro vio, lo que Santiago había visto. Me miraba y trataba de verme con sus ojos. Intentaba entender qué había en mí que producía esa mirada, qué era lo que él encontraba cuando me miraba que le hacía durar ese segundo de más, que le hacía acompañarme a la puerta y decirme cosas sobre la profundidad de las personas que han vivido. No me veía vieja, eso me sorprendió. No porque esperara verme vieja, sino porque me di cuenta de que llevaba tiempo mirándome con los ojos de una cultura
que nos enseña a las mujeres a ver el paso del tiempo como una pérdida, como algo que se va restando año con año de un capital original que nunca vuelve, y con esos ojos prestados, con esa mirada ajena que había internalizado sin saberlo, yo había dejado de verme a mí misma, pero cuando intenté verme con los ojos de Santiago, algo cambió. Vi a una mujer de 55 años, con una historia en la cara, que no era fealdad, sino exactamente lo contrario. Vi los ojos que habían visto muchas cosas, y que por eso tenían una expresión, que los ojos jóvenes no tienen todavía, esa mezcla de conocimiento y suavidad, que solo da el tiempo, cuando uno no lo ha desperdiciado. Vi la manera en que me movía, con esa seguridad particular que viene, no de la arrogancia, sino de haber aprendido a habitar tu propio cuerpo, después de décadas de convivencia con él. Vi a alguien que todavía valía la pena mirar, y esa visión de mí misma, que Santiago me había prestado sin proponérselo, me hizo algo que no esperaba, me hizo querer ser vista más. El siguiente encuentro lo propicié yo. No voy a fingir que fue casual. No voy a construir la versión en que las cosas simplemente ocurrieron y yo fui arrastrada por ellas sin ninguna agencia. Esa versión sería más cómoda, pero sería deshonesta, y esta historia merece honestidad desde todas sus esquinas. Yo lo propicié. Era un martes por la tarde, y yo sabía, por el sonido de pasos que había aprendido a reconocer, con una velocidad que me decía algo sobre el grado de atención que le estaba dedicando a todo lo relacionado con él, que Santiago había llegado al edificio hacía menos de media hora. Tomé el libro que llevaba días sin abrir y subí al pasillo del quinto con la excusa que había preparado. Preguntarle si había podido usar las brocas o si necesitaba otro tipo. Excusa perfectamente razonable, perfectamente construida para parecer espontánea. Llamé a su puerta. Abrió en menos de un minuto, con la misma expresión de siempre, esa apertura natural en la cara que yo había empezado a anticipar, con algo que ya no podía describir como simple agrado. Llevaba una camiseta sencilla, y ese aspecto de alguien que ha pasado el día trabajando desde casa, con el pelo un poco revuelto y una pluma detrás de la oreja, que claramente había olvidado que estaba ahí. Ese detalle de la pluma olvidada detrás de la oreja, me pareció de una ternura inesperada y desproporcionada. Le pregunté por las brocas. Me dijo que perfectas, que había podido colgar todo lo que necesitaba. Me señaló desde la puerta las fotografías que ahora sí estaban en las paredes y que transformaban completamente el apartamento, que ya no parecía un espacio en tránsito, sino un lugar donde alguien había decidido quedarse. Las miré desde el umbral. Él me invitó a entrar para verlas mejor. Entré. Las fotografías en las paredes eran más impresionantes de cerca, no porque fueran técnicamente perfectas, aunque lo eran, sino por algo más difícil de nombrar. Había en todas ellas una manera de mirar el mundo que era completamente propia. Un ángulo, una elección del momento, una decisión sobre qué incluir y qué dejar fuera del encuadre, que hablaba de alguien que veía las cosas con una atención particular. Me detuve frente a una que era diferente a las demás. No era un paisaje, era una mujer de espaldas, parada frente a una ventana enorme con la luz entrando desde afuera y convirtiéndola en silueta. No se le veía la cara. No se podía saber su edad, ni su historia, ni ninguno de los datos que normalmente usamos para catalogar a las personas. Solo se veía esa figura de espaldas y la luz y la ventana, y algo en la postura que transmitía una soledad tan específica y tan hermosa que me quedé mirándola más tiempo del que me detuve frente a cualquier otra. Le pregunté quién era. Me dijo que no lo sabía, que la había fotografiado en un café hace 2 años, que ella nunca supo que la estaba fotografiando, que cuando la vio parada así, con esa manera de estar completamente presente en su propio mundo interior, mientras el mundo exterior pasaba afuera de la ventana, sintió que tenía que capturarla. Le pregunté, ¿por qué? Me respondió después de un momento de silencio. Me dijo que le parecía que había mujeres que tenían toda una vida interior tan rica y tan profunda que se les salía por el cuerpo aunque no lo supieran. Que había algo en ciertas mujeres, especialmente en las que habían vivido mucho,
que era imposible de mirar sin sentir que estabas en presencia de algo extraordinario, aunque esa mujer estuviera simplemente tomando un café. Me lo dijo, y luego me miró. Y yo entendí que no estaba hablando solo de la mujer de la fotografía. El silencio que siguió a eso tuvo una temperatura. Así es como lo recuerdo. No como ausencia de sonido, sino como algo que ocupó el espacio entre los dos, con un calor específico, con esa clase de tensión que no es incomodidad, sino su exacto opuesto. Esa tensión que el cuerpo reconoce como algo que está a punto de volverse algo más y que en lugar de querer que pare, quiere que continúe. Me volví a mirar la fotografía de la mujer de espaldas. Él se puso a mi lado. No tan cerca como para que fuera inequívoco, lo suficientemente cerca para que yo pudiera sentir el calor de su cuerpo en el brazo, para que la distancia entre los dos fuera consciente para los dos, aunque ninguno la nombrara. Dijo en voz baja que esa fotografía siempre le había parecido que era sobre la soledad que no duele, la soledad elegida, el estar con una misma que es diferente al estar sola porque alguien te dejó o porque nadie llegó. Le dije que eso era exactamente lo que se veía. Me preguntó si yo conocía esa soledad. La pregunta era íntima. Era el tipo de pregunta que no se le hace a un vecino con quien has tenido 2 conversaciones. Era una pregunta que daba por sentado un nivel de confianza que técnicamente todavía no teníamos, pero que de alguna manera los dos sentíamos que sí. Le dije que sí, que la conocía muy bien. Me preguntó si me pesaba. Le dije que a veces sí y a veces no. Que había noches en que la soledad interior, esa soledad que puedes sentir estando rodeada de personas o estando casada con alguien desde hace 28 años, se sentía como el lugar más seguro del mundo. Y que había otras noches en que se sentía como la habitación más fría en la que habías estado nunca. Él asintió, despacio, con esa manera suya de asentir que no era automática, sino que significaba que lo que acababa de escuchar le había llegado a algún lugar real. Y luego dijo algo que me cambió la temperatura del cuerpo entero. Me dijo que yo no debería tener que estar sola de esa manera. Lo dijo en voz baja, sin dramatismo, sin el tono de alguien que está haciendo una declaración o buscando una respuesta, con la naturalidad de alguien que está diciendo en voz alta algo que ha pensado y que considera simplemente verdad. Yo no dije nada, pero me volví a mirarlo. Y esa vez, cuando nuestros ojos se encontraron, ninguno de los dos miró hacia otro lado. Y en ese segundo que se extendió mucho más allá de lo que cualquier mirada entre vecinos tiene derecho a extenderse, los dos cruzamos una línea, que no tiene nombre exacto, pero que los dos reconocimos simultáneamente. Me fui de ese apartamento 20 minutos después. Bajé las escaleras con el libro todavía en la mano, el libro que había sido mi excusa y que no había abierto en ningún momento, y entré a mi apartamento y cerré la puerta y me apoyé en ella desde adentro con los ojos cerrados. El corazón me latía fuerte, no de miedo, de algo diferente, de algo que hacía mucho tiempo que no visitaba y cuya presencia ahora era tan intensa que casi me mareaba, como cuando uno se para de golpe después de haber estado mucho tiempo sentado y la sangre tarda un momento en redistribuirse y el mundo se vuelve brevemente inestable. Me quedé así, apoyada en la puerta, durante un tiempo que no sé medir, pensando en la fotografía de la mujer de espaldas, pensando en lo que él había dicho sobre las mujeres que tienen una vida interior que se les sale por el cuerpo, pensando en la distancia entre nuestros brazos junto a la fotografía y en el calor que venía de ese cuerpo joven parado tan cerca del mío, pensando en sus ojos cuando los míos no habían podido apartarse. Y luego, porque soy una mujer de 55 años, con 28 años de matrimonio y una vida construida con mucho esfuerzo y muchos años de trabajo, pensé en Ignacio. Pensé en él con esa mezcla particular de afecto y culpa y cansancio que no sé nombrar de otra manera. Pensé en la distancia que había entre lo que yo sentía parada en ese pasillo del 5º piso y lo que sentía en mi propia casa. Pensé en cuándo había sido la última vez que Ignacio me había mirado de una manera que me hiciera necesitar apoyarme en una puerta después. No pude recordarlo, y eso me dijo más que cualquier otra cosa. Durante los días siguientes, no lo busqué.
Eso también fue una elección consciente. Me dije que necesitaba espacio para pensar con claridad, que la claridad no llegaba cuando el objeto de la confusión estaba demasiado cerca. Me dije muchas cosas que eran verdad y que también eran, lo reconozco ahora, una forma de hacer que el deseo creciera con la misma eficacia con que crece todo lo que se niega, porque eso hace el deseo cuando lo niegas. Crece, se vuelve más presente, no menos. Se instala en los rincones de los días y aparece en los momentos más inesperados, con una insistencia que no tiene nada de discreta. Lo piensas mientras te duchas, lo piensas mientras esperas el semáforo, lo piensas en esa media hora antes de dormirte, que es el momento más honesto del día, porque la guardia se baja y todo lo que has estado controlando durante las horas de vigilia sale a la superficie, con una libertad que puede ser aterradora y hermosa al mismo tiempo. Yo lo pensaba de maneras que me sorprendían por su especificidad. No pensaba en él de manera abstracta, sino en detalles concretos, en la pluma, detrás de la oreja, en la voz baja cuando dijo que yo no debería tener que estar sola de esa manera, en sus manos cuando sostuvo las brocas que yo le había llevado, manos de alguien que maneja cosas con cuidado, en la manera en que se paraba junto a mí frente a las fotografías, con esa cercanía que era 1 milímetro más allá de lo neutral. Pensaba en todo eso, y luego me preguntaba qué estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo una mujer casada de 55 años, pensando en su vecino joven, con esa atención, con esa fidelidad de detalle que reservamos para las cosas que nos importan demasiado? La respuesta que encontraba siempre era la misma. Estaba sintiéndome viva. Fue él quien buscó el siguiente encuentro. Un jueves por la noche, tarde, cuando ya Ignacio estaba dormido y yo estaba en la sala con una copa de vino y un libro que leía sin leer, escuché un sonido suave en la puerta, no un golpe, un toque muy leve, de alguien que no quería despertar a nadie pero que necesitaba que lo escucharan. Me quedé quieta un momento. El sonido se repitió. Me levanté. Abrí la puerta con el cuidado de quien no quiere hacer ruido, y del otro lado estaba Santiago, con una expresión que no era la de siempre, no esa apertura natural que yo ya conocía. Era una expresión más seria, más íntima, como de alguien que ha pensado mucho antes de hacer algo, y que al hacerlo, finalmente está un poco nervioso, aunque no lo quiera mostrar del todo. Me dijo en voz baja que lo sentía, que era tarde, que si estaba molestando que le dijera, y se iba. Le dije que no molestaba. Me dijo que había estado pensando en la conversación de la semana pasada y que había algo que quería decirme y que había pasado días sin saber si debía decirlo y que había llegado a la conclusión de que no decirlo era peor. Le dije que dijera. Me dijo que le parecía que yo era la persona más interesante que había conocido en mucho tiempo, que había algo en la manera en que yo veía el mundo, en la manera en que hablaba de las cosas, que le producía una curiosidad que no había sentido de esa manera con nadie en mucho tiempo, que no sabía exactamente qué hacer con eso dadas las circunstancias, y que probablemente no debería estar ahí diciéndomelo, pero que tampoco podía seguir sin decirlo. Me lo dijo todo en voz baja, con el pasillo oscuro y silencioso alrededor de los dos, y la puerta de mi apartamento entre mi vida de siempre y lo que estaba ocurriendo en ese umbral. Yo lo miré durante un momento largo, y luego abrí la puerta un poco más, y le dije que entrara. Ignacio dormía. Eso era lo primero que yo sabía con certeza, porque Ignacio dormía, con la consistencia de alguien cuya conciencia no tiene problemas para desconectarse del mundo. Ese sueño profundo e inmediato que yo siempre le había envidiado, y que esa noche me producía algo diferente a la envidia. Santiago entró. Nos sentamos en la sala, en los extremos opuestos del sofá, con la lámpara pequeña del rincón, que daba una luz suave y cálida, que hacía que todo pareciera más íntimo de lo que habría parecido con la luz principal encendida. Le ofrecí vino. Dijo que sí. Le serví en la copa que yo había estado usando, que fue un gesto cuyo significado ninguno de los dos nombró, pero que los dos registramos. Y hablamos. Hablamos durante horas de la manera en que hacía mucho que yo no hablaba con nadie. Sin las estructuras de los roles, sin los temas predefinidos, sin el barniz social de las conversaciones
que tienen una función más allá de la conexión genuina entre dos personas. Hablamos de la vida y de lo que uno espera de ella cuando es joven, y de lo que encuentra realmente, y de la distancia entre las dos cosas, que a veces es un abismo, y a veces es exactamente donde ocurre lo más interesante. Santiago tenía 32 años, me lo dijo esa noche, y yo calculé en silencio los 23 años que había entre los dos, con una mezcla de vértigo y de algo que se parecía extrañamente a la indiferencia, como si esos 23 años fueran un dato más sobre la situación que merecía ser considerado, pero que no tenía el poder de cambiar lo que estaba ocurriendo en ese sofá, en esa sala, en esa noche. Me preguntó por mi vida, no de manera general, con preguntas específicas del tipo que hacen las personas que quieren entender de verdad y no solo los trazos generales. Me preguntó qué había soñado de joven y si lo había conseguido. Me preguntó qué era lo que más amaba de mi trabajo y qué era lo que más le temía al futuro. Me preguntó cosas que Ignacio no me había preguntado en años, porque Ignacio creía que ya me sabía las respuestas y que por lo tanto ya no había nada nuevo que preguntar. Yo respondí todo con una honestidad que me sorprendió, como si la oscuridad de esa sala y la hora avanzada y la presencia de ese hombre joven que me miraba con esa atención irresistible hubieran disuelto todas las capas de prudencia y de contención que normalmente me separan de lo que realmente pienso y siento. Le hablé de la soledad, no en abstracto, con detalle. Le conté cómo se siente estar casada con alguien que ya no te ve. No que no te quiera, sino que no te ve, que tiene de ti una imagen tan establecida en su mente que ya no necesita mirarte porque cree que ya sabe lo que va a encontrar. Le conté la sensación de haberse vuelto parte del paisaje de la propia vida, invisible de esa manera específica que es más difícil de nombrar y de procesar que la invisibilidad directa. Santiago escuchaba con los ojos en mí, y en algún momento de esa noche, no sé exactamente cuándo, porque el tiempo en esas conversaciones fluye de una manera diferente al tiempo ordinario, la distancia entre los dos extremos del sofá era considerablemente menor que al principio. No hubo un momento específico en que eso ocurriera. Simplemente ocurrió, como ocurren las cosas que tienen su propio peso y su propia dirección, y que solo esperan que las personas que están alrededor de ellas dejen de resistirse lo suficiente para que ocurran. Cuando su mano llegó a la mía, encima del sofá, en ese espacio entre los dos que ya no era el espacio entre dos extremos sino el espacio entre dos personas que han decidido, sin palabras, que ya no quieren seguir siendo solo vecinos, yo no me aparté. Lo miré, él me miró. Y lo que había en esa mirada, lo que había acumulado semanas de pasillos y ascensores y fotografías en las paredes y conversaciones que duraban más de lo previsto, estaba ahí completo, sin pretextos y sin excusas, con toda su inconveniencia y todo su peso y toda su belleza particular. Su pulgar se movió sobre el dorso de mi mano. Ese movimiento tan pequeño, ese gesto mínimo, me llegó al centro del pecho de una manera que el contacto de Ignacio llevaba años sin llegarme. Y en ese momento supe que la decisión que tomara en los siguientes segundos iba a cambiar algo en mí de una manera que ya no tendría regreso, sin importar lo que eligiera. Le dije que tenía miedo. Lo dije en voz baja, mirándolo, sin apartar la mano. Me preguntó de qué. Le dije que de muchas cosas. De lo que significaba esto. De lo que me decía sobre mi matrimonio y sobre mí misma. De la distancia entre quien yo creía que era y quien evidentemente era capaz de ser. De lo que pasaría después, no en el sentido práctico, sino en el sentido interior, ese después que vive dentro de una persona, cuando ha hecho algo que cambia la imagen que tiene de sí misma. Me escuchó todo eso, y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que el miedo que yo estaba describiendo no le parecía el miedo de alguien que estaba a punto de cometer un error. Le parecía el miedo de alguien que estaba a punto de ser honesta consigo misma por primera vez en mucho tiempo, y que esos dos miedos podían sentirse igual por dentro, pero que eran completamente diferentes. Me lo dijo con esa voz suya que ya conocía y que ya producía en mí algo que no necesitaba nombrar para ser real. Y luego me preguntó qué quería yo, no qué debía,
no qué era lo correcto, no qué era lo esperado, o lo apropiado, o lo que encajaría sin fricción en la vida que yo había construido. ¿Qué quería yo? La pregunta más simple del mundo. La pregunta que llevaba años sin hacerme. Lo que ocurrió después de esa pregunta, ocurrió despacio, con esa lentitud particular que tienen las cosas que han esperado mucho tiempo, que se toman el tiempo que necesitan porque ya no tienen prisa, porque la espera fue suficientemente larga para que ahora la llegada merezca ser vivida sin apresuramiento. Él se acercó, yo no me moví hacia atrás, y cuando su mano, esa mano que ya conocía por el tacto de 3 segundos en un intercambio de brocas y por semanas de imaginarlo sin querer admitir que lo imaginaba, cuando esa mano llegó a mi cara con una suavidad que fue casi una pregunta en sí misma, cerré los ojos y respiré y sentí. No pensé, no calculé, no administré ni medí ni puse en perspectiva, solo sentí, de la manera más directa y más completa, lo que era estar completamente presente en mi propio cuerpo en ese momento. Cuando abrí los ojos él me estaba mirando, de cerca, de esa distancia nueva entre los dos, que ya no era la distancia de los pasillos ni la de los extremos del sofá, sino la distancia de alguien que está completamente presente contigo. Me dijo en voz muy baja que era hermosa. No lo dijo como se dice un cumplido. Lo dijo como se dice una observación sobre algo que se está mirando directamente y que se considera verdad. Y yo, que llevaba años convenciéndome de que esa palabra ya no era para mí, que pertenecía a un tiempo anterior y a una versión más joven de mí misma, lo recibí sin negarlo, sin la respuesta automática de quien no sabe aceptar lo que le ofrecen porque lleva demasiado tiempo sin recibirlo. Lo recibí y lo dejé llegar al lugar donde necesitaba llegar. Se fue cuando el cielo empezaba a volverse de ese gris suave que precede al amanecer. Lo vi irse desde la sala, de pie junto a la ventana que daba al patio interior del edificio, con la ciudad todavía dormida afuera, y la luz de las primeras horas filtrándose apenas por los bordes de las cosas. Desde la recámara llegaba la respiración profunda y regular de Ignacio. Me quedé sola en la sala, no con culpa todavía, aunque la culpa también vendría. No con arrepentimiento, aunque eso también tendría su turno. En ese momento, en esos primeros minutos de estar sola después de que Santiago había cerrado la puerta con ese cuidado suyo de no hacer ruido, estaba simplemente presente en mi cuerpo de una manera que hacía años no estaba, presente en mi propia vida de una manera que hacía tiempo sentía como algo que ocurría alrededor de mí más que dentro de mí. Me quedé mirando la ciudad que empezaba a despertar y pensé en todo lo que esa noche me había devuelto sin pedirle que lo hiciera. Los días que siguieron fueron de los más complicados que recuerdo. No porque ocurriera algo dramático afuera. Afuera todo siguió exactamente igual, con esa indiferencia absoluta que el mundo tiene para con los terremotos interiores que no producen ningún ruido visible. Ignacio desayunó a las 7:15, salió a las 8:10, regresó entre 7 y 7:30, sillón, teléfono, cena, todo igual, todo completamente diferente para mí, porque yo ya no era la misma persona que había desayunado con él la mañana anterior. Había algo que se había reorganizado dentro de mí durante esa noche que no podía deshacerse aunque yo quisiera. Y yo, honestamente, ya no estaba segura de querer deshacerlo. Vi a Santiago 2 veces en el pasillo esa semana. Las 2 veces fueron breves. Un saludo, una mirada, esa mirada que ahora tenía dentro de ella algo más. Algo que solo nosotros dos sabíamos que estaba ahí, y la vida cotidiana del edificio siguiendo su curso alrededor de los dos como si nada. Pero esas miradas me duraban horas, me las llevaba al trabajo, me las llevaba a la cama, me las llevaba a todas partes, con esa fidelidad que tienen las cosas que han llegado a un lugar profundo y que ya viven dentro de ti, independientemente de si el objeto que las produjo está presente o no. La segunda noche ocurrió un sábado. Ignacio había ido al golf de nuevo. Esos sábados, que yo había empezado a esperar de una manera completamente diferente a como los había esperado antes. Santiago me mandó un mensaje a las 10 de la mañana que decía solo esto: ¿café?
3 letras. Una pregunta, que no era sobre café. Le respondí que sí. Subí al quinto con las manos que no estaban completamente quietas, y el corazón, haciendo esas cosas que los corazones hacen, cuando el cuerpo sabe que está a punto de ir hacia algo que quiere sin importarle demasiado lo que la cabeza opine al respecto. Abrió la puerta antes de que yo llamara. Me había estado esperando. Eso me llegó de una manera particular. Que me hubiera estado esperando. Que hubiera estado del otro lado de esa puerta, anticipando mi llegada con suficiente atención para escuchar mis pasos en las escaleras a través de la puerta cerrada. Nadie me esperaba de esa manera en mi vida. Nadie prestaba esa clase de atención a mi llegada. Entré. El apartamento olía a café de verdad, de esos cafés que se hacen con tiempo y con método, y que llenan el espacio de una manera que los cafés apresurados no llenan. Había luz natural entrando por la ventana del fondo y las fotografías en las paredes, y esa sensación del lugar de alguien, del espacio que ya tiene la forma de la persona que lo habita. Nos sentamos en la mesa pequeña de la cocina, con las tazas entre las manos, y hablamos otra vez, de todo y de nada, de la manera en que hablan las personas que están usando las palabras como una forma de estar cerca, sin tener que justificar la cercanía. Hablamos de una película que él había visto la semana anterior, y que me describió con tanto detalle que yo la vi en mi mente mientras él hablaba. Hablamos de mi infancia, que salió de una pregunta suya sobre si me había gustado crecer en la ciudad, y que se expandió en una conversación sobre los lugares que nos forman y cómo llevamos esos lugares dentro, aunque ya no estemos en ellos. En algún momento dejamos de hablar, no porque ya no hubiera nada que decir, sino porque había algo más urgente que las palabras, y que los dos estábamos sintiendo con la misma intensidad. Él puso su taza sobre la mesa, yo puse la mía. Y lo que ocurrió en esa cocina con la luz de sábado entrando por la ventana y la ciudad afuera, completamente ajena a lo que estaba pasando adentro, fue algo que no voy a describir con todos sus detalles, porque hay cosas que pertenecen a los cuerpos que las vivieron y que pierden algo esencial cuando se convierten en palabras. Pero sí voy a decirte esto. Fue la primera vez en muchos años que yo estuve completamente presente en mi propio cuerpo mientras era tocada por alguien. No pensando en otra cosa, no administrando mi presencia, no siendo testigo de mí misma desde afuera, con esa distancia que se instala en los matrimonios largos sin que nadie la invite, completamente ahí, completamente viva, completamente consciente de cada cosa que sentía, con una claridad que me resultó casi dolorosa por lo intensa que era después de tanto tiempo sin sentir nada de esa manera. Santiago me tocaba como si yo fuera algo que merecía toda su atención. Eso es lo que más recuerdo, no el deseo de él, que también estaba ahí, la atención, la manera en que prestaba atención a lo que yo respondía, a lo que mi cuerpo decía, como si lo más importante en ese espacio fuera lo que yo estaba sintiendo y no lo que él quería. Yo no recordaba haber sido tocada así, y eso, más que cualquier otra cosa de esa mañana de sábado, fue lo que me deshizo de la manera más hermosa. Los meses que siguieron fueron una dualidad que aprendí a habitar con más habilidad de la que me habría esperado de mí misma. La vida de siempre con Ignacio, las rutinas del matrimonio largo, las cenas y los fines de semana y los cumpleaños familiares y todas esas estructuras que 28 años construyen alrededor de dos personas y que siguen en pie mucho tiempo después de que la vida que había dentro de ellas ha cambiado de forma. Y los sábados de Santiago, no solo los sábados, pero los sábados eran los más largos, los más completos, los que tenían más espacio para ser lo que eran sin la presión del tiempo. Aprendí cosas de mí misma en esos meses que no había aprendido en 55 años de vida. Aprendí que mi cuerpo tenía una memoria más fiel que la mía, que recordaba cosas que yo había convencido a mi mente de que había olvidado, que guardaba dentro de sí un registro completo de lo que era capaz de sentir, que no se había borrado ni archivado por el desuso, sino que había esperado, con una paciencia admirable, a que alguien lo despertara. Aprendí que el deseo en una mujer de 55 años no es nostálgico. Eso es importante. Eso es algo que quiero que escuches con claridad.
No era yo añorando lo que sentía a los 20 años. Era algo completamente presente, completamente del ahora, completamente mío en este momento de mi vida y no en ningún otro. Era el deseo de una mujer que ya sabe lo que quiere, que ya no tiene las inseguridades de la juventud, que ya conoce su cuerpo lo suficiente para saber qué necesita y para poder pedirlo, que ya no confunde la atención con el amor ni el amor con la posesión. Era algo más limpio que lo que había sentido de joven, más claro, más mío. Fue en noviembre cuando todo se complicó. Santiago me dijo que lo habían llamado para un proyecto en otra ciudad, largo, de varios meses, posiblemente permanente si las cosas salían como esperaba. Me lo dijo con esa honestidad directa suya, mirándome, sin adornar la noticia con falsas promesas, ni con la versión de las cosas que habría sido más fácil de escuchar. Me quedé en silencio. Él me preguntó qué estaba pensando. Le dije la verdad. Le dije que estaba pensando en cuánto me había dado sin proponérselo, que había llegado a este edificio con sus cajas sin abrir y sus fotografías apoyadas en las paredes y su pluma detrás de la oreja y sin ninguna intención particular más allá de encontrar dónde iban las cosas, y en el proceso me había ayudado a encontrar algo que yo llevaba años sin saber dónde estaba. Me preguntó qué era eso. Le dije que era yo misma, la versión de mí, que no era solo la esposa de Ignacio, ni la colega del trabajo, ni la vecina del sexto, ni ninguno de los roles que me habían ido cubriendo con los años, como capas de pintura, sobre algo que siempre había estado debajo. La Carmen, que tenía deseos y necesidades, y una vida interior que merecía ser vista. La mujer que todavía era capaz de sentir, con una intensidad que no tenía nada de residual, ni de nostálgica, sino de completamente presente. Me escuchó todo eso, y luego dijo que él también había recibido algo de mí que no esperaba. Me dijo que había aprendido de mí lo que era hablar con alguien que ha vivido lo suficiente para no tener miedo de las conversaciones difíciles. Que había algo en mi manera de mirar la vida, con esa combinación de honestidad y suavidad y humor que me era propia, que le había enseñado cosas sobre cómo quería él vivir la suya, que no habría podido aprender de otra manera. Lo dijo con los ojos en mí, de esa manera, por última vez en ese apartamento, que ya había empezado a llenarse de nuevo con cajas, pero esta vez, para deshacerse. Se fue un jueves de diciembre. Lo vi bajar las cajas al coche desde mi ventana. No bajé, no porque no quisiera, sino porque había algo en la despedida desde la distancia que me pareció lo correcto, la forma de honrar lo que había sido sin convertirlo en algo más dramático de lo que necesitaba ser. Cuando terminó de cargar el coche, levantó la vista hacia mi ventana, como si supiera que estaba ahí. Me vio. Levantó la mano en un saludo, que era también una despedida, que era también un reconocimiento, que era también un gracias, que era todo eso, junto en ese gesto simple de una mano levantada hacia una ventana. Yo puse la mía en el vidrio, y lo vi arrancar, y lo vi desaparecer en la esquina, y me quedé parada en esa ventana durante mucho tiempo después, con la mano en el vidrio frío de diciembre y la ciudad afuera, y Ignacio, en la sala, con su periódico y su rutina de siempre. Esa noche tomé una decisión, no sobre Santiago, no sobre Ignacio, sobre mí. Decidí que lo que había descubierto en esos meses no podía quedarse en esos meses, que era demasiado importante, demasiado verdadero, demasiado mío para dejarlo irse con las cajas de Santiago y las fotografías que ya no estaban en las paredes del quinto piso. Decidí que merecía vivir de una manera que incluyera todo lo que era. No solo las partes prolijas y manejables, todo. Tuve la conversación con Ignacio 2 semanas después. No le conté todo. Hay cosas que pertenecen a ciertos espacios y a ciertas personas, y que no ganan nada con ser dichas, sino que pierden algo de su verdad al convertirse en confesión. Pero le dije lo esencial. Le dije que llevaba años sintiéndome invisible dentro de nuestra vida y que ya no podía seguir fingiendo que eso no me importaba. Le dije que lo quería, pero que quererlo no era suficiente si los dos habíamos dejado de verse. Le dije que quería intentarlo de otra manera o no intentarlo más, pero que lo que había entre nosotros en ese momento, esa vida paralela de dos personas que coexisten sin tocarse realmente, ya no era algo que pudiera seguir habitando.
Ignacio me escuchó, y lo que vi en su cara fue algo que no esperaba. No sorpresa, alivio. El mismo alivio que Aurelio le había mostrado a Isabela en otra historia que no era la mía, pero que reconocí inmediatamente, porque ese alivio tiene el mismo rostro sin importar en qué cara lo veas. Él también lo había sentido. Él también había estado cargando la distancia en silencio. Estuvimos hablando hasta las 3 de la mañana. No resolvimos todo esa noche. Estas cosas no se resuelven en una noche. Pero abrimos algo que llevaba demasiado tiempo cerrado, algo que necesitaba aire, y por primera vez en mucho tiempo, Ignacio me miró, de verdad, con esa atención que yo había estado buscando en otros lugares, porque en casa la había dado por perdida. No sé si era demasiado tarde para nosotros, no lo sé todavía, pero lo que sí sé es que esa conversación era necesaria con él o sin él, con Santiago o sin Santiago, con cualquier circunstancia que hubiera sido la que me llevara a ella. Era una conversación que me debía a mí misma. Hoy, mientras te cuento esto, han pasado varios meses desde que Santiago se fue. El apartamento del quinto tiene un nuevo inquilino, una familia joven con un bebé que a veces llora de noche y cuyos llantos se escuchan a través del techo, de manera que no me molesta, sino que me parece la evidencia más simple y más poderosa de que la vida sigue, de que los espacios no permanecen vacíos, de que siempre hay algo nuevo que viene a habitar los lugares que otros dejaron. Ignacio y yo estamos en proceso. No sé qué significa eso todavía con exactitud. Significa terapia de pareja, que era algo que ninguno de los dos habría sugerido hace un año y que ahora nos parece lo más sensato del mundo. Significa conversaciones que antes no teníamos. Significa miradas que empiezan a tener algo de presencia que les faltaba. No sé si será suficiente, pero sé que por primera vez en muchos años, los dos estamos eligiendo intentarlo conscientemente en lugar de seguir adelante por inercia. Eso ya es algo, eso ya es mucho. Y yo soy diferente. No de la manera en que uno es diferente después de algo que lo destruyó, de la manera en que uno es diferente después de algo que lo recordó a sí mismo, que le devolvió algo que no sabía que le faltaba hasta que lo tuvo entre las manos y luego tuvo que soltarlo. Sigo caminando por estos pasillos. Sigo escuchando el crujido del tercer escalón desde abajo, pero lo escucho diferente ahora. Lo escucho como el sonido de alguien que sabe dónde está parada, que sabe lo que quiere, que ya no está dispuesta a seguir siendo parte del paisaje de su propia vida, que ya sabe, con una certeza que no tenía antes, que los 55 años no son el final de nada. Son exactamente el momento en que una mujer que ha vivido lo suficiente empieza a vivir para sí misma de verdad, por primera vez. Y ahora quiero hablar contigo. Sí, contigo que estás escuchando esto ahora mismo. Quiero hablarte de lo que Carmen encontró en ese edificio, que no fue Santiago solamente, que fue ella misma. La versión de ella, que llevaba años esperando ser escuchada en esos pasillos de mármol y en esas escaleras que crujen, y en esa sala iluminada por la lámpara pequeña del rincón. Quiero decirte algo que nadie te dice con suficiente claridad y suficiente convicción. Tú todavía tienes tiempo, tiempo para sentir, tiempo para desear, tiempo para ser vista de esa manera que te hace saber que todavía estás aquí. Tiempo para tener las conversaciones que has estado posponiendo contigo misma primero y con las personas importantes de tu vida después. Tiempo para dejar de ser el paisaje de tu propia historia y convertirte en su protagonista otra vez. No importa cuántos años tienes, no importa cuánto tiempo llevas sintiéndote invisible, no importa cuántas veces te has dicho que ya pasó tu momento, que eso ya no es para ti, que las mujeres de tu edad no deberían querer esas cosas. Todo eso es mentira. Tu cuerpo lo sabe. Esa parte de ti que se movió cuando escuchaste la historia de Carmen, esa parte que reconoció algo en la mirada de Santiago, aunque nunca hayas conocido a ningún Santiago, esa parte lo sabe perfectamente. Todavía estás aquí, todavía sientes. Y tu historia no ha terminado. Si esta historia llegó a algo real dentro de ti esta noche, si algo de lo que Carmen vivió en esos pasillos y en esa sala y en ese apartamento del quinto piso, con las fotografías en las paredes,
Removió algo que llevabas tiempo sin mover. Necesito pedirte que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video. Ese gesto pequeño le dice al mundo que estas historias importan, que las mujeres de 50, de 55, de 60 años merecen historias que las vean completas, no como madres solamente, no como esposas solamente, como mujeres, con todo lo que eso significa. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque hay más historias esperando ser contadas. Historias de mujeres reales y complejas que descubren cosas sobre sí mismas cuando ya creían que todo estaba descubierto. Historias narradas con el tiempo y la profundidad que merecen. Activa la campanita, porque la próxima historia que viene es una que muchas de ustedes me han pedido directamente. Es sobre una mujer que a los 57 años recibe una carta de un hombre al que amó hace 30 años y al que dejó ir por miedo. Una carta que llega en el momento más inesperado. Una carta que lo cambia todo. Una historia sobre lo que ocurre cuando el pasado decide que todavía tiene algo que decirte. Esa historia viene muy pronto. Y antes de que te vayas, quiero que hagas una sola cosa. Esta noche, cuando estés sola, cuando la casa esté en silencio y puedas escucharte a ti misma, sin el ruido de todo lo que tienes que hacer y de todo lo que se espera de ti, hazte una pregunta. Solo una. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te miró de esa manera? Y si la respuesta tarda demasiado en llegar, si tienes que ir muy atrás para encontrarla, quiero que sepas esto. Eso no es el final de algo. Es la señal de que algo está esperando comenzar. Cuídate mucho. Y recuerda siempre que los pasillos de tu vida todavía pueden traer sorpresas. Solo tienes que seguir caminando por ellos con los ojos abiertos.